Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón donde desgranamos las historias que nos apasionan y nos hacen suspirar. Hoy nos adentramos en un terreno que, sin duda, aviva la llama de la curiosidad, el de las vidas de nuestras estrellas favoritas, un entramado de luces, sombras, romances y sí, hasta de furia, que no deja indiferente a nadie. Porque seamos sinceros, cuando se mezclan nombres resonantes como los de Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre ellos planean rumores de desamores y conflictos, la atención se dispara. Hoy, mis estimados seguidores, nos sumergimos de lleno en un torbellino de emociones y especulaciones para intentar responder a una pregunta que ha resonado con fuerza en el universo de las series turcas, ¿qué le hizo la furia de Demet Özdemir a Can Yaman? Una pregunta que intentaremos desentrañar a través de los rumores, las conjeturas y lo que hemos podido observar en este apasionante mundo del espectáculo. Así que abróchense los cinturones, abran bien los oídos y si aún no forman parte de nuestra comunidad, denle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras inmersiones en el fascinante mundo del entretenimiento. Comenzamos esta apasionante travesía. Todos conocemos o creemos conocer a Demet Özdemir y Can Yaman. Son dos talentos que juntos explotaron en la pantalla chica de la mano de Erkencikus. Esa serie que se convirtió en un fenómeno global, no solo nos cautivó con su trama, sino que fundamentalmente nos robó el corazón a través de la química innegable, palpable y electrizante entre sus protagonistas. Era una de esas parejas que parecían hechas a la medida del destino, un cuento de hadas moderno en pleno desarrollo. Y como es natural en este tipo de escenarios, los rumores de una relación sentimental entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por la propia chispa que desprendían en cada escena. La complicidad, la mirada cómplice, el roce accidental, todo era analizado al milímetro por una legión de fans que ansiaban ver ese romance de la ficción traspasar la barrera de la realidad. Se convirtieron, sin duda alguna, en la pareja del momento, en la fantasía de muchos, y cada gesto, cada comentario, cada aparición pública era objeto de escrutinio y especulación. Sin embargo, como suele ocurrir en este apasionante y a veces cruel mundo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, y lo que brilla intensamente a menudo puede esconder profundidades insospechadas. Los rumores de que Demet Özdemir y Can Yaman habían consolidado su relación, pasando de la ficción a la realidad, sonaron con una fuerza arrolladora durante un periodo considerable. Las apariciones conjuntas fuera de los sets de grabación, las fotografías que se compartían, la complicidad que trascendía las cámaras, todo indicaba que algo más que una amistad profesional estaba floreciendo. Era esa clase de historias que te atrapan, que te envuelven y te hacen sentir parte de un romance épico. Pero con la misma intensidad con la que surgieron estas especulaciones, también aparecieron las noticias sobre su supuesta ruptura. Y es precisamente en este punto donde la furia, de la que hablamos en nuestro título, entra en juego, cobrando protagonismo y dejando tras de sí un rastro de interrogantes. ¿Qué pudo haber sucedido para que una relación, ya fuera real o percibida como tal por el público, terminara de forma tan abrupta, o al menos dejara una huella tan profunda y controversial? Para empezar a desgranar este misterio, debemos recordar las circunstancias que rodeaban sus carreras en aquel entonces. Se habló extensamente de las diferencias en sus trayectorias profesionales y, sobre todo, en sus ambiciones. Can Yaman, con una popularidad que comenzaba a cruzar fronteras y con proyectos internacionales en el horizonte, estaba empezando a alzar el vuelo en el panorama global, expandiendo su alcance más allá de Turquía. Demet, por su parte, también estaba forjando su propio camino, cosechando éxitos y demostrando un talento indiscutible en cada uno de sus roles. A menudo, las trayectorias profesionales, cuando no van alineadas o cuando uno de los miembros siente que su avance es más rápido o se ve frenado por el otro, pueden generar tensiones significativas. Sin embargo, la palabra furia sugiere algo más profundo, algo más íntimo y, sobre todo, más emocional. No se trata solo de diferencias profesionales, sino de heridas emocionales, de decepciones que marcan. Una de las teorías más comentadas y que, sin duda, generó un mayor revuelo en los medios y entre los fans, es que la ruptura entre Demet y Can no fue precisamente amistosa. Las especulaciones apuntaban a que Demet Özdemir pudo haber sentido que Can Yaman no la valoraba en la medida que ella merecía, o que sus acciones o palabras, en algún momento crucial, la hirieron de forma profunda. En la era de las redes sociales, donde cada rumor se amplifica de manera exponencial y cada comentario puede convertirse en un titular, estas ideas se propagaron con una velocidad vertiginosa. Se habló de celos, de inseguridades latentes, de diferencias irreconciliables que habían minado los cimientos de su relación.
Y si a todo esto le sumamos la presión mediática constante, la atención incesante de los fans y la virtual ausencia de privacidad que conlleva la fama, es fácil imaginar cómo una relación incipiente o ya establecida podría tambalearse hasta llegar a un punto de quiebre. La constante exposición y el escrutinio público pueden ser un caldo de cultivo para la fragilidad en las relaciones, y cuando se suma una supuesta ofensa o decepción, la reacción puede ser intensa. Incluso se llegó a rumorear con cierta insistencia que Demet, tras haber experimentado esa supuesta decepción o herida, decidió enfocar su energía y su talento en su carrera de una manera aún más feroz, casi como una forma de demostrar su valía, de probar su fortaleza y sobre todo, de superar la situación personal que la había afectado. Y no es para menos. Demet Özdemir es una actriz de un calibre excepcional, dotada de un carisma arrollador y una proyección que la han llevado a convertirse en una figura destacada. Ha demostrado una y otra vez su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones complejas y para brillar con luz propia en cada uno de los papeles que ha interpretado. Es posible que tras esa supuesta furia, encontrara en su ambición profesional y en su dedicación a su arte una fuente de empoderamiento y una forma de reafirmarse, demostrando que su éxito era producto de su propio talento y esfuerzo, independiente de cualquier relación personal. Por otro lado, y sin caer en juicios, también debemos mencionar que Can Yaman no ha estado exento de las especulaciones y los rumores. Su personalidad, a menudo descrita como segura de sí misma, con un toque rebelde y, en ocasiones, un temperamento fuerte, puede ser uno de sus atractivos para muchos, pero también un posible generador de fricciones en las relaciones interpersonales. Los rumores de infidelidades, aunque nunca han sido confirmados oficialmente por ninguna de las partes, también flotaron en el aire en algún momento, y este tipo de acusaciones, como bien sabemos, pueden ser la chispa que encienda la furia de cualquiera, y más aún, cuando se trata de la confianza en una relación. La percepción de traición o falta de lealtad puede desatar emociones intensas y llevar a decisiones drásticas. Lo verdaderamente fascinante de estas situaciones mediáticas es cómo la percepción pública y la narrativa creada por los fans pueden influir y moldear la verdad, o al menos, la versión que llega a la mayoría. Los seguidores, que se habían enamorado de la idea de Demet y Can como pareja, tanto en la ficción como en la realidad, necesitaban una explicación, un motivo para justificar su separación. Y lamentablemente en el mundo del entretenimiento a menudo, la explicación más dramática, la más cargada de conflicto, es la que más atrae, la que más se consume. Se crearon historias, se especularon motivos, y la furia de Demet se convirtió en una forma conveniente y atractiva de narrar el fin de un romance que había sido idealizado por muchos. La furia servía como un elemento narrativo potente, dándole un clímax al desenlace de su historia de amor. Ahora bien, quizás la verdad, como suele suceder, sea mucho más sencilla de lo que imaginamos, o quizás, por el contrario, sea infinitamente más compleja. Tal vez simplemente sus vidas tomaron rumbos profesionales y personales distintos. La fama repentina y masiva, con sus exigencias y su ritmo vertiginoso, puede ser un desafío insalvable para muchas relaciones. Las presiones de la fama, los viajes constantes, los proyectos en diferentes países, pueden desgastar hasta los vínculos más sólidos. O tal vez efectivamente hubo un momento de gran decepción, de profunda herida emocional, o de un enfado significativo por parte de Demet, que marcó un punto de inflexión irreversible en su relación con Can. Lo que sí es una certeza absoluta, independientemente de lo que haya sucedido en la esfera privada de sus vidas, es que ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos continuos y demostrando al mundo su talento y su resiliencia. Demet Özdemir ha continuado demostrando su maestría actoral en proyectos de gran envergadura. Ha protagonizado series que han cautivado a audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional, ha sido galardonada por su trabajo y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Series como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una mujer marcada por su pasado, o más recientemente Anfara, donde encarna a una madre en una situación desesperada, son pruebas fehacientes de su versatilidad y su asombrosa capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. Su presencia en la alfombra roja, su innegable estilo y su elegancia la han convertido también en un referente de la moda y el buen gusto. Por su parte, Can Yaman ha seguido explorando y conquistando horizontes internacionales. Ha participado en producciones de renombre en otros países, demostrando su potencial en mercados que van más allá de las fronteras turcas. Su carisma arrollador y su físico, que lo han convertido en un ídolo para miles de fans en todo el mundo, continúan impulsando su carrera hacia nuevas alturas.
Ha demostrado ser un actor con un gran potencial de alcance global, capaz de adaptarse a diferentes contextos y de conectar con audiencias diversas. En este contexto, la furia de la que hablamos, si efectivamente existió en la magnitud que sugieren los rumores, podría ser vista no solo como un final, sino también como un catalizador. Quizás esa decepción o ese enfado la impulsaron, de manera inconsciente o consciente, a enfocarse aún más intensamente en su crecimiento profesional. Quizás la motivación para superarse a sí misma, para demostrar que su valía y su éxito no dependían de la aprobación o la presencia de ninguna persona en particular, se fortaleció. En ese sentido podríamos argumentar que la furia, lejos de ser puramente destructiva, pudo haber actuado como una fuerza motivadora, impulsándola a alcanzar cotas aún más altas en su carrera. Una fuerza que la hizo más fuerte, más independiente y más decidida a escribir su propio destino. Es crucial recordar, y lo repetimos porque es fundamental, que todo esto pertenece en gran medida al terreno de la especulación. Las relaciones personales de las celebridades son, por naturaleza, un campo minado de rumores, chismes y conjeturas. Lo que vemos en las redes sociales, lo que leemos en las revistas o en los sitios de noticias del corazón, no siempre refleja la totalidad de la realidad. Sin embargo, la atención que estos temas generan y la forma en que nos involucramos en ellos nos dicen mucho sobre el interés intrínseco del público en la vida de quienes admiramos, en sus luchas, sus triunfos y sus caídas. Nos fascina y en parte nos humaniza ver cómo estas personas que a simple vista parecen tenerlo todo, también enfrentan desafíos, experimentan desilusiones y sí, a veces atraviesan momentos de intensa furia. Nos hace sentir que a pesar de la distancia y el brillo del estrellato, todos pasamos por experiencias emocionales similares, todos lidiamos con la complejidad de las relaciones humanas. La gran diferencia es que sus vidas están constantemente bajo un microscopio público, cada emoción, cada paso, cada decisión, susceptible de ser analizada y juzgada. Entonces, para intentar responder a la pregunta que nos trajo hasta aquí, ¿qué le hizo la furia de Demet Özdemir a Can Yaman? Quizás, y esto es solo una reflexión basada en las teorías, le hizo darse cuenta de la increíble fuerza, la independencia y la determinación de una mujer talentosa y con metas claras. Quizás le hizo reflexionar sobre la importancia de la comunicación efectiva, el respeto mutuo y la comprensión en una relación, aspectos fundamentales que, cuando fallan, pueden tener consecuencias devastadoras. O quizás, de una manera más simple y a la vez profunda, simplemente marcó el fin de una etapa, el cierre de un capítulo y el comienzo de nuevos y prometedores caminos para ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo que sí sabemos con una certeza rotunda, es que, de una forma u otra, ambos han salido fortalecidos de sus experiencias y han continuado brillando con luz propia en sus respectivas y exitosas carreras. Y esa, mis queridos amigos, es parte de la magia inigualable del entretenimiento, ¿no creen? Nos permite soñar, nos permite especular, nos invita a imaginar y nos permite ser testigos privilegiados de la evolución y el crecimiento de nuestros artistas favoritos. A veces las historias más cautivadoras y que más nos atrapan no son solo aquellas que vemos plasmadas en la pantalla, sino las que se tejen a su alrededor, en el misterio, en los rumores, en esas pequeñas furias o desafíos que tal vez han sido precisamente lo que los ha llevado a ser las figuras sólidas y exitosas que son hoy en día. Y así, mis estimados seguidores, llegamos al final de nuestro fascinante viaje de hoy por el universo de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda exploración de los rumores y las posibles realidades que rodean su historia. Hemos intentado desentrañar la intriga de esa supuesta furia y sus posibles efectos, siempre con la premisa de que la verdad completa, la versión más fiel de los hechos, solo reside en el corazón y la mente de ellos dos. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir estas reflexiones con todos y cada uno de ustedes. Ahora y como siempre me encantaría conocer su valiosa opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que realmente existió una furia que marcó un antes y un después en su relación? ¿Tienen alguna otra teoría o interpretación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que construimos esta comunidad juntos. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos anima, compartirlo con todos sus amigos que también son fans incondicionales de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis profundos del apasionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, y que el brillo de sus estrellas favoritas nunca se apague.